relación también muy estrecha con varios de los miembros de su familia. Una de sus hermanas fue compañera mía en el Infonavit. Pero bueno, con Pepe hemos trabajado incluso algunos proyectos que lamentablemente no se pudieron concretar, pero que algún día los vamos a poder echar a volar utilizando precisamente estas fuentes de información del INEGI. Yo quiero agradecerte mucho, Pepe, de verdad, a nombre de la universidad y de mis compañeros, la comunidad, estudiantes, docentes, el que nos hayas hecho la gentileza de aceptar esta invitación para estos webinars que organiza nuestro Centro Internacional de Competencias, que pues tiene como propósito que al interior y al exterior de la universidad conozcamos estos temas. Yo quiero, a nombre de la comunidad universitaria, Pepe, no solamente agradecerte a ti por este webinar, sino también hacer un reconocimiento a los muchos jóvenes, hombres y mujeres que participaron en este censo 2020, pues que lo hicieron además en condiciones inéditas. No sé si en aquellos tiempos cuando se empezaron a hacer los censos, y recordaría yo 1910, una época de la revolución, y luego 1920, que vivimos también a nivel planetario una pandemia muy compleja con la famosa mal llamada influenza española, pues debe haber sido también muy complejo hacer esos levantamientos, pero hoy esa circunstancia que se vivió, y yo recuerdo que nos reunimos, incluso me hiciste la gentileza de participar en un programa que tenemos los miércoles, explicándonos cuál iba a ser la dinámica, la mecánica, pero de pronto pues nos vino este complejo proceso de la pandemia, nos tuvimos que encerrar, y lógicamente pues vinieron, diríamos, normativas que modificaron de manera importante la dinámica y la mecánica que ustedes han hecho. Ojalá nos puedas también platicar de lo que eso significó, pero que a final de cuentas esos, diríamos, inconvenientes se fueron resolviendo, y pues tenemos hoy un documento muy nutrido, con información muy importante, que no solamente nos dice cuántos habitantes somos en el país, cuántos somos en el estado de Tabasco, en el municipio de Centro, en Macuspana o en Jalapa, sino también características que además, pues en este proyecto que traemos, que te he platicado a ti, Pepe, de trabajar en un proyecto de una escuela de educación permanente y a lo largo de la vida, porque pues, el envejecimiento es algo que se está presentando ya de manera muy significativa en nuestro país, y Tabasco no es la excepción. Estamos todavía obviamente lejos, y seguro tú nos vas a comentar de lo que es el envejecimiento en países de Europa, sobre todo de la parte de Europa nórdica, pero estamos en ese punto. También el tema de la pandemia nos evidenció pues nuestras flaquezas y nuestras fortalezas en temas como salud, como educación. Entonces, bueno, pues gracias, Pepe. Seguramente vamos a aprovechar mucho esta plática, y espero que no sea sino la primera de estas participaciones en webinars, y que nos hagas la gentileza de poder trabajar. Incluso después nosotros tenemos un proyecto, un programa que estamos ya desarrollando que se llama Diálogos con la Universidad Olmeca, en donde pues si tú nos aceptas, podríamos hacer ya un tema de una entrevista en este formato, para que amplíes algunos de los temas que hoy seguramente nos vas a decir. Así que bienvenido, Pepe, y gracias por tu apoyo de siempre. Muchas gracias, señor rector. Bueno, vamos a iniciar, si me permite, estimado maestro, vamos a dar una breve lectura de la síntesis de su currículum de vida, por favor, y después ya iniciamos con la ponencia. Les comento a todos, después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. El maestro José Manuel Ancona Alcocer nació en la ciudad de Celaya, Guanajuato, pero radica desde hace 40 años aquí en el estado de Tabasco, o sea que ya es tabasqueño. Es licenciado en Biología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una maestría en Administración en el Instituto de Estudios Universitarios de Tabasco. También con un diplomado en Formación de Directivos impartido por la UNAM, así como un ciclo modular en Formación de Facilitadores por el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades AC. Cuenta también con vasta capacitación en el uso de herramientas administrativas, manejo de software,
y diversas capacitaciones enfocadas al servicio de la información, estadística y geográfica. Catedrático en la Universidad Olmeca, impartiendo la materia de alta dirección en el ámbito estatal, también como facilitador de procesos de calidad, liderazgo, dirección, administración de proyectos, instructor interno en diversos foros, conferencista en las actividades propias del instituto, de las instituciones educativas, empresariales, gubernamentales, así como en talleres y seminarios de trabajo. En la administración pública, coordinador estatal de Tabasco de 2005 a la fecha. También subdirector de Geografía Estatal de 2003 a 2005. Jefe estatal de Atención a Usuarios, Comercialización y Difusión Institucional de 2002 a 2003. Coordinador operativo del Centro Agropecuario de 2001 a 2002. Jefe de levantamiento del 12º Censo de Población y Vivienda de 2000 en el mismo año. También jefe del Departamento de Control de los Censos Económicos de 1991 a 1999. Ingresa al INEGI en 1986 en la Subdirección de Estadísticas, participando en múltiples proyectos. Actualmente es coordinador estatal del INEGI en Tabasco. A partir del 16 de octubre del año 2005 y a través del proceso de servicio profesional de carrera, siendo el primer coordinador contratado bajo este esquema en el país. Bienvenido, maestro José Manuel, es un placer tenerle con nosotros, también lo conozco desde hace algunos años. Y bueno, vamos a iniciar esta ponencia, agradecemos a todos, tengan su micrófono apagado y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Este webinar es organizado por la dirección de CIDEC. Adelante, maestro, muchas gracias. Pues muchas gracias. Primero que nada, maestra Mari Carmen, con mucho gusto saludarlo, por supuesto, a mi amigo el doctor Emilio, desde siempre. Y quiero comenzar que curiosamente fui invitado por el doctor Lassi desde hace 10 años, cuando salió el Censo de Población y Vivienda 2010, y había un grupo de un muchacho que seguramente conocen hoy, Juan Ferrer, andaba haciendo sus pininos por allá, y me invitó a dar su clase. Entonces fui a presentar los censos de población, dando la clase de Juan, y después me invitaron a participar un par de sesiones, con muchísimo gusto, son de las cuestiones que guardo con muy grato recuerdo, y una vinculación con la universidad desde siempre, y hoy para mí es un enorme placer poder compartirles. Trataré de ser muy puntual para que podamos tener la oportunidad de la interacción de preguntas, porque luego se torna mucho más interesante. Vamos a ir paso a paso con las láminas, tratando de ser muy rápido, pero no sin cambiar lo que dice la historia. Ahorita mismo el doctor relataba de que iniciamos nuestros censos oficiales en el país en 1875 y cada 10 años los venimos haciendo. Se hizo en 1900, 1910 y en 1921. Un poco debe ser, seguramente los historiadores nos dirán, los resabios de la revolución y esta influencia que fue muy difícil. El primer dato para Tabasco eran 133,000 residentes habituales en Tabasco. Ese fue el primer dato en el censo de 1895. Eran los que teníamos en el estado. Después fuimos pasando a 187,000 en 2010 y en el 2021 llegamos a 210,000 residentes habituales. Y quiero señalar así porque el censo revisa quién se encuentra en el territorio en ese momento. También nos da cuenta de cuántos son oriundos del lugar o de otros estados o de otros países. Datos curiosos de los censos pasados, rápidamente les comparto que teníamos, por ejemplo, en 1950, 362,000 personas en Tabasco, de las cuales pues la mitad no tenían calzado.
preguntamos si usaban zapatos, si usaban sandalias o eran descalzos. De los 362,000 residentes habituales, 209,000 para 1,950 en territorio tabasqueño no tenían zapatos. También teníamos el dato que, por ejemplo, solo 153,000, poco menos del 50%, tenían acceso a comer pan de trigo. Y datos también que hacíamos una referencia de aquellas profesiones. Teníamos en Tabasco matanceros, jaboneros, floristas, algunos fotógrafos, curtidores y un sinfín de actividades que se tenían. Los primeros datos generaban información de la población, de sus viviendas y también los datos de la ocupación y el empleo, que con el paso de los tiempos pues se han especializado con algunas encuestas. Si comenzamos con la presentación, por favor, vamos avanzando. Les platico que el censo tiene como finalidad conocer la estructura y dimensión para saber cómo somos y cómo estamos. Vamos a visitar las viviendas y visitamos todas ellas para tener sus características y además todo esto lo vinculamos con una tendencia a lo largo de los levantamientos. No solo se hace el levantamiento, sino tendría que revisarse para que la información sea oportuna, veraz, como nos lo norma nuestra propia ley. Adelante. Tenemos también que para el censo lo realizamos del 2 al 27 de marzo. Aquí sí hay que señalar puntualmente que cuando hablemos del censo vamos a hablar del momento de referencia, va a ser 15 de marzo. Como bien saben, el mes de marzo, la última semana, comenzó el proceso de distanciamiento social. Sin embargo, en Tabasco teníamos prácticamente concluido el censo para la última semana y tuvimos sin demora y sin tropiezo la conclusión del mismo. El 98% de las viviendas habitadas en el territorio tabasqueño nos dio la información. Tuvimos innovaciones, levantamos en dispositivos móviles, en pequeños teléfonos, tabletas, y ahí venía el cuestionario impreso, digital, perdón, con la posibilidad de hacer validaciones electrónicas. No te permitía pasar si no tenías una pregunta bien captada en el anterior. No hay suma, sino directamente se hacía, y muchos procesos. Había una georreferencia en frentes de manzana, tenía geolocalizador cada uno de los equipos, y se ganó en los procesos más de 6 meses. De hecho, el 26 de enero, antes de un año, ya estábamos dando los resultados. La entrevista es directa con alguna persona mayor de 18 años, como tuvimos, pero también en algunos espacios dimos la opción para que se autoenumeraran por internet o en algún momento por teléfono. Fueron los menos, muy pocas personas lo hicieron así. En algunos fraccionamientos de difícil acceso, que fue muy complicado y muy complejo, se le dejaba al responsable del fraccionamiento de la privada las invitaciones con los accesos de internet de manera individualizada. Adelante. Los datos del censo que arrojaron para Tabasco hablan de 2,402,598 residentes habituales al 15 de marzo de 2020. Ese es el dato que a partir de ahora va a estar rigiendo las actividades. Ese es el dato que toma CONAPO, es el dato que toma Coneval para todos los procesos a partir como año base y las proyecciones hacia adelante y los ajustes de lo que tengamos. Adelante. El Tabasco ha venido creciendo a un ritmo desacelerado y pasamos de 1.6 de crecimiento a 0.7. Hoy tenemos en el territorio estatal los 2,402,000 habitantes y somos el lugar número 20 en el concierto nacional, el mismo que teníamos en el 2010. No nos movimos, ni subimos, ni bajamos, estamos en el mismo nivel, pero la tasa de crecimiento es un poquito más lenta de la que veníamos trabajando. Y como pueden ver, la serie de tiempo desde 1895 tenemos todos los datos. Adelante. Este es el dato en los absolutos. 2010 fueron 2,238,000. En el 2000, 1,891,000. Solo para que tengan una dimensión, en el año 2000, en ese entonces me tocó participar como el operativo responsable de llevar a cabo esta labor titánica. En Tabasco, en 2020, 4,200
4.200 personas de manera simultánea, el 60% mujeres, por cierto. Trabajamos de manera sincronizada, pero para el año 2000, con la población que captamos, 1.800.000, fueron 2 trailers completos de esos grandototes llenos de papel que se iban a un proceso de captura por 6 meses, día y noche en la ciudad de Oaxaca con 3 turnos, solo para que se puedan dimensionar cómo eran los procesos y cómo evolucionamos en el tiempo. Adelante. El dato de hombres y mujeres sigue siendo muy similar en el país, y en Tabasco el 51% mujeres, el 49% hombres. Los municipios hay un poquito más de mujeres en Emiliano Zapata y en Jonuta un poquito más de hombres, pero hay que tener la justa dimensión. Estos son los 2 municipios más pequeñitos. El caso de Jonuta, poco más de 30,000 habitantes y 32,000 en Emiliano Zapata. Y les digo que es pequeñito porque si vamos a la parte de Parrilla, playas de Rosario, La Lima, en ese conjunto viven 60,000 habitantes. Es decir, en ese espacio, en la periferia de Villahermosa, equivale a la población de estos 2 municipios en conjunto. Adelante. Bien, decía el doctor, si bien todavía no llegamos al proceso de envejecimiento como tal, ya se muestran los primeros rasgos, por ahí lo pueden ver. En la edad mediana pasamos de 21 en el 2000 a 25 en el 2010, y hoy la edad mediana de Tabasco es de 29 años. Cuando sacamos el caso del municipio del centro llega a 31, pero ahí lo pueden ver, hay cada vez menos hijos por familia, hay una esperanza de vida que sigue creciendo, cuestiones de medicina, y van subiendo en edades. Los estratos más altos ya tienen un poquito más de personas. Hoy, por la mañana, tuve la oportunidad de platicar con la doctora Silvia Roldán y hablamos de 257,000 adultos mayores de 60 años y más. Ese es el dato que tenemos para Tabasco. Entonces, hemos evolucionado poco a poco. Adelante. Estas son el municipio más y el más envejecido de alguna u otra forma. En el caso del centro, 31 años. En el caso de Centla, que es el más joven en la edad mediana, con 26 años. Ahí ven los datos absolutos: 107,000 para Centla y 683,000 para el municipio del centro. El municipio del centro está muy cercano a lo que es todo el estado de Colima o Baja California Sur, o 250 municipios de Oaxaca, simplemente de esa forma, ¿no? Adelante. Aquí podemos ver los datos a nivel nacional. La gran metrópoli, estamos hablando de casi 17 millones en el Estado de México y poco más de 9 millones en el Distrito Federal. Ahí hay cerca de 25 seres humanos en ese espacio geográfico. Tabasco está en el lugar 20 y, como pueden ver, Colima es el estado con menos habitantes, con 131,391 habitantes. 126 millones somos los residentes del territorio mexicano en todas sus entidades federativas. Adelante. Ese es un dato que platicamos. El promedio de hijos e hijas nacidos pues ha decrecido. Pasamos de 2.6 en el 2000 a 2.2 en el 2020. Hay una serie de factores, y también otro de los datos que estamos trabajando es un atlas de género, donde vamos a poder revisar, hay mayor educación en las mujeres, más participación en el ámbito económico, mayor independencia, y ahorita vamos a ver algo sobre estado conyugal también, que habla mucho de este cambio radical y de este avance de las mujeres en el entorno social en el país. Adelante. Nos preguntaban este dato, y este es un dato muy importante porque teníamos colonias de avecindados de otros países. Este ejercicio lo sacamos solo con los países, pero podemos saber cuántos veracruzanos, yucatecos o del Estado de México o de Nuevo León hay en Tabasco. Sacamos de los extranjeros. Existen en Tabasco hoy poco más de 7,500, de los cuales la colonia más grande es de venezolanos, 1,683, vinieron con un flujo muy fuerte para la industria petrolera a finales del 2008, 2009, y después hasta el 2014 todavía hubo un flujo muy importante.
tenemos poco más de 1,400 de Estados Unidos de América, y hoy encontramos en territorio tabasqueño más de 1,200 hondureños. Ya hay centroamericanos de los otros países, es 3,000, hay de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, un número importante que ya residen en el territorio tabasqueño. Algo curioso, nosotros tenemos un poquito más de conocimiento en eventos anteriores, que colonias de colombianos también que vinieron para el sector salud particularmente, hubo una oleada también importante, pero ya no se reflejan tanto como estos países. En el caso de Venezuela, que es el número de habitantes más fuerte en Tabasco. Este es un dato a llamar la atención y hay varias explicaciones. Una de ellas, por supuesto, y creo que la más importante, es que hubo una contracción real de la industria petrolera y eso hizo que muchos tuvieran que salir, principalmente del Estado, por motivos de seguir el empleo que tenían, que se tuvieron que trasladar a otros estados o buscar una nueva posibilidad de un nuevo empleo. Solo el estado de Guerrero expulsó más personas que Tabasco. Para datos absolutos, salieron en los últimos 5 años 111,000 residentes habituales y llegaron nada más, poco más de 37,000. El saldo neto migratorio negativo es de 74,000 personas que habían en el 2015, salieron en este 2020. 74,000 en Tabasco. Solo Guerrero nos ganó en cuanto al porcentaje de la población expulsada. ¿Y a dónde fuimos? Fuimos a la península. Está un grupo importante en Quintana Roo, en Yucatán, después Nuevo León y Veracruz. Son los estados hacia donde nos dirigimos. Adelante. Por motivos de reunirse con la familia, de trabajo, y también hay un dato muy real que es la parte de la inseguridad. Si bien no es el dato más fuerte, también hay una migración por ella. De los municipios de Tabasco, solo el municipio de Cárdenas, en números reales, decreció del 2010 al 2020. Los datos 2020 nos dicen que hay 5,000 personas menos de las que habían hace 10 años. Platicando con el presidente municipal, me decía en días pasados que no solo la zona de Los Reyes, un fraccionamiento desde hace muchos años en Cárdenas, sino en la zona del centro y de las zonas medias, pues también mucha gente emigró por situaciones de seguridad, pero también por mucha situación en la búsqueda de un empleo. Adelante. Aquí podemos revisar lo de las causas, mucho por la familia y también las edades donde salen. Obviamente en las edades productivas de 25 a 44 años son las edades donde más migra la población. Adelante. Este es un dato hacia dónde vamos y como les señalaba, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León y Veracruz. Algo curioso que veíamos y algunos referían es que era Puebla o la Ciudad de México, algunos destinos en otros eventos, unos por estudios y otros por oportunidad de trabajo, pero también en el caso del Distrito Federal, su saldo neto es negativo. Aquí tenemos los lugares hacia dónde vamos, los tabasqueños particularmente a buscar alguna oportunidad. Adelante. Uno de los datos más relevantes en los últimos años que se ha trabajado es el reconocimiento de las etnias. Ha sido muy complicado que haya un autorreconocimiento, había una discriminación muy marcada. En los últimos años se ha trabajado mucho por el orgullo de los países, los estados, los pueblos originarios, y aquí en Tabasco se recuperó más de 30,000 hablantes en los últimos 10 años de lengua indígena, porque ya pudieron de manera expresa y sin ningún temor decir que pueden y que lo hablan. Tuvimos apoyo del Instituto de Pueblos Indígenas, tuvimos spots grabados en varios dialectos, en varias lenguas que nos pudieron ayudar en este dato y pasamos de 2.9 a 4 puntos porcentuales sobre la población. Ahí tenemos poco más de 91,000 hablantes de lengua indígena. Tenemos de ciertas lenguas, Chontal de Tabasco, Tzotzil, Tzetzal, algunos otros, pero particularmente el dato aquí es general.
La información la podemos desagregar por tipo de lengua. En esta presentación no viene, pero ese es dato que el censo lo trae. Adelante. Cuando hablamos ya luego de los hogares, pues se manifiesta si hay un hablante de lengua indígena, se cuentan el total. Los datos que saca el instituto son sobre 155,000 personas que viven en hogares indígenas. Un dato adicional, en la lámina que sigue, vamos a poder ver algo que también se anda estudiando en los últimos años, particularmente para estados como Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Hay localidades totalmente afromexicanas, negras, inclusive así les gusta que los llamen, y desde 2015 en el conteo se hizo un ensayo para poder tener datos, y hay estudios sobre la cultura de las poblaciones afromexicanas o afrodescendientes. Hoy en Tabasco hay 37,000 personas que se autodescribieron o que definieron que descienden directamente de este tipo de población. Hace muchos años llegaron grupos de africanos para el centro del país y hoy ya tenemos inclusive unos estudios culturales muy fuertes sobre sus propias características y andaban muy fuertes en el reclamo de que sean ubicados y conceptualizados. Hoy ya tenemos hasta mapas sobre eso, ahí lo podemos revisar. Adelante. Un dato que hay que trabajar muy fuerte, que ha sido muy complejo, es la discapacidad. Aquí se agregan a todos los que tengan algún problema de movilidad, de oír aún con aparatos auditivos o no poder ver aún con lentes. Y generalmente la discapacidad viene con condición de edad avanzada. El 16 de marzo daremos los datos un poquito más completos de este tema muy complejo. Ha sido muy estudiado y hay de diferentes corrientes. Hay le llaman la Convención de Washington, porque inicialmente los que usábamos lentes éramos un grupo de discapacitados. Este es un tema que hay que trabajar. Por ejemplo, la discapacidad en edades muy jóvenes generalmente son por accidentes. Cada vez hay menos congénitas o genéticas y la gran mayoría de la discapacidad se trata de personas de edad avanzada, muchos también por la degradación normal o por accidentes en esa etapa de la vida. Adelante. Para caminar o subir es el mayor riesgo, después para ver aún usando lentes con aparatos auditivos, y en ese orden de datos tenemos la población distribuida según su actividad de manera cotidiana. Adelante. Hay que destacar que ha habido un esfuerzo muy grande. No podríamos pensar de un México o un país donde haya personas que no puedan leer o escribir un mensaje. A eso se refiere el analfabetismo, a esa capacidad que tenemos. Hoy estamos, en la media nacional es 4.9, Tabasco está 5.1, está ligeramente arriba. Sin embargo, municipios como el centro está en 3 puntos porcentuales, la gran mayoría está. Y también en este caso el dato se encapsula en los rangos de edades arriba de 65 años. Muchas mujeres y hombres que ya hicieron su vida no se han incorporado o por alguna situación no estaban interesados en este dato. Algo también importante es que la brecha de hombres y mujeres se está cerrando. Generalmente teníamos muchos de los hombres sí tenían esta capacidad y las mujeres se habían rezagado. Ahorita, pues en el dato lo que era en absoluto son 53,000 y 35,000 hombres, 53,000 mujeres, pero también en los datos escolares se han mejorado. Este es un buen indicador para el Estado y es una mejora realmente porque, reitero, los datos del analfabetismo ya quedó por encima de los rangos de la vida productiva de la gran mayoría de las personas. Adelante. Y en cuanto al promedio de escolaridad, son los años cursados, pensando en el total de las personas que habitan el territorio, con 6 de primaria, 3 de secundaria o preparatoria. Como lo pueden ver, pasamos de estar en el 2000 con 7 años en promedio a pasar a casi 10 años. Estar hablando de 11, 12 años de escolaridad en promedio es un dato muy bueno en los indicadores. Seguramente estados como Nuevo León, la Ciudad de México, en el caso del Distrito Federal,
o Jalisco son los que tienen mejores indicadores, y países europeos que tienen un número mayor en ese sentido. Pero vamos avanzando, particularmente el municipio del centro, y Emiliano Zapata, curiosamente, tienen los mejores indicadores en estos rubros. Adelante. Algo que hay que señalar y hay que señalar puntualmente es que pudimos recuperar la participación económica de la población de 12 años y más. ¿Cómo participamos? Siempre lo diferenciamos en hombres y mujeres, pero generalmente a la mujer la teníamos, y si no tenía un puesto formal, pues simplemente no se captaba y se dejaba de tener estos elementos. Si bien ya pueden leerlo allí, que pasamos con 2 puntos porcentuales, hicimos una pregunta de verificación, es decir, tiene un empleo y la señora nos decía que no, que el esposo era el que trabajaba y demás, pero al final le preguntamos que no tenía algún tipo de ingreso por una actividad que pudiera realizar, y entonces venden pasteles, hacen manteles, cortan cabello, ponen, y se recuperó un gran número de mujeres que participan activamente, independientemente al trabajo no remunerado, que es el trabajo en casa, que el INEGI ya lo calcula con el PIB de las personas en casa del trabajo no remunerado, lo que cuesta cuidar a un enfermo, educar a los niños, mantener una casa. Pero en esta lámina vamos a ver que la participación económica de las mujeres se incrementó de manera notable y son partícipes. Fundamental también señalar que esto es 15 de marzo, antes de la pandemia. No teníamos el cúmulo de diversidad de actividades que han sido emergentes para los últimos meses. Estas son la población económicamente activa, el 46% se dedicaba a quehaceres del hogar, algunos cerca del 5% jubilados, el 37% estudiantes. A eso se dedican. El de la población económicamente activa eran un poco más de 703,000. Son personas que no buscan empleo, que tienen sus actividades, pero no están en la búsqueda de ningún tipo de empleo. Adelante. En cuanto a salud, 1,645,000 tenían por derecho un servicio de salud asegurado, el 30% con el Seguro Social, el 48% el INSABI. Hubo una confusión en la pregunta, puesto que todavía nos decían el Seguro Popular, era la transición, y es la transición que aún todavía no queda muy clara. Incluso en la definición real, todavía en Tabasco no tenemos como el IN Bienestar, ese es el proyecto que va, pero sí el INSABI, pero en ese sentido vamos. El 6% es de Pemex, Defensa y Marina, son personas que tienen por su vínculo laboral o académico un servicio médico asegurado para ellos. Adelante. En cuanto a las religiones, es de las variables que se ha preguntado desde el inicio de los censos. Teníamos que de manera paulatina la religión católica va perdiendo adeptos de los últimos años. En Tabasco el 62% de la población dice ser católica, ya también refieren el 27% que son protestantes o cristianos evangélicos. Ya el 10% nos dice que no tiene ningún tipo de religión. Pero ya comenzamos a encontrar grupos, por ejemplo, que dicen que profesan la religión islámica, algunos que son espiritistas o demás. En la parte de Chiapas, desde los eventos pasados, ya hay grupos islámicos donde los actos de Chiapas ya es mucho más común, no los habíamos detectado, ahora aquí ya tenemos en territorio estatal. Dato es que Teapa, por ejemplo, la mitad de Teapa ya no es católico, 1 de cada 2 en Teapa no es católico. Adelante. En cuanto a las viviendas, estamos hablando de 669,000 viviendas habitadas, tenemos poco más de 800,000, pero la diferencia son deshabitadas o de uso temporal. Las que ubicamos fueron 669,303 viviendas habitadas. Adelante. Este es el promedio de ocupantes, pasamos del 2000 de 4.6 personas por habitación a 3.6. Obviamente con más espacios, con más características, sin embargo todavía tenemos algunas situaciones. El análisis que tienen que hacer los especialistas es que los últimos años el interés social creo que se ha pasado un poquito de interés social y hemos encontrado viviendas con 50 metros cuadrados. Entonces
cuando ves 3 personas, 5 personas o más, pero la realidad es que en promedio se ha reducido de manera importante. Adelante. El material de las viviendas, esto es fundamental porque es parte de lo que usa Coneval para el estudio de la pobreza. Los pisos de tierra, una característica básica para ello, y hoy solo 3 de cada 100 viviendas en Tabasco tienen piso de tierra, y pasó del 19% al doble, al 38%, de los que no solo tienen piso firme, sino ya tienen recubrimiento, ya tienen mosaico, ya tienen madera, ya tienen otro tipo. Se han mejorado de manera sustancial. El censo nos da también de paredes, techos y demás. Aquí nada más queríamos representar este dato. Otro dato que también es importante es el agua entubada. No agua potable, el agua potable lo maneja el Estado y los municipios particularmente, pero el 67% de la población tiene agua entubada en su casa, directamente, y en su terreno el otro 27%, solo el 6% no tiene de una u otra forma. Y quiero decir que hay lugares donde es el pozo artesano o desde el río, pero tienen sistema de río que los hace llegar hasta sus espacios de habitación. Adelante. En cuanto a drenaje, si sumamos los que están directamente a la red pública y a las fosas sépticas, estamos hablando cerca del 96% de todas las viviendas en Tabasco tienen de una u otra forma, una forma de desalojo de las aguas negras y jabonosas de sus propios hogares, y todavía tenemos un 1% de las viviendas que van descargando directamente a ríos o a cuerpos de agua. Adelante. Este censo se caracterizó porque, como en todos los otros hemos preguntado, pero hay algunas innovaciones. Por ejemplo, les platico que en Tabasco el 87% de las viviendas tienen un televisor, pero el 84% de todas ellas ya tienen telefonía celular. De una u otra forma, no líneas ni aparatos, por lo menos uno, pero ahí ya tenemos de las 669,000, en el 84% encontramos telefonía celular. Las líneas fijas, la telefonía fija va en decremento, solo el 17% lo tienen. El uso de Internet pasamos de 12 al 34%, y en el caso del centro llegamos al 50%. En el municipio del centro, 1 de cada 2 casas ya cuenta con Internet. Entonces, son de los retos que van a ser muy importantes para poder trabajar pues, boom informático, de comunicación, de trabajo y de todo. El Internet va a tener que ser un tema básico para la vida cotidiana. Ya el 28% cuenta con automóviles, y en la siguiente lámina, pues también vemos algo de lo que pasa en la cultura de nuestro país y de nuestro estado. Pueden ustedes ver que el 41% de las viviendas, 4 de cada 10 tienen servicios de televisión de paga, del platito rojo, el azul o el que ustedes quieran. Pero lo que quiero que se imaginen es que en los pantanos de Centla, cuando llegamos a la vivienda que tiene una pantalla más grande que la que yo tengo en la sala, que está conectado a un panel y que tiene una batería, tienen su platito rojo y tienen televisión de paga. Además, ya tenemos el 10% de viviendas con streaming, con películas pagadas y demás, y como pueden ver, es más, hay más televisión de paga que microondas, ¿no? Solo hay 27% de las viviendas. Ayer platicamos y alguien dice después de las palomitas y no sé, los usos, pero esa es una realidad que va cambiando los usos y los bienes, la tecnología que tenemos para los datos de las viviendas. Muy rápido y muy concreto, hay muchísima información, la información ya está presentada, la van a poder ustedes encontrar a nivel de localidad, pueden saber qué hay en Alvarado, Jimbal, pueden saber qué hay en la Cruz del Bajío, qué puede haber en Coronel Traclonis, van a ver ustedes la información localidad por localidad, lo pueden ver por las zonas urbanas, a nivel de manzana van a poder ver cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas viviendas tienen televisión, todo lo que hemos visto, más de 200 variables que pueden estar combinando, ya lo van a poder estar viendo, la información está disponible. Yo con ello cerraría la charla para escuchar y poder atender sus inquietudes.
Pero el censo es muy vasto. Hoy les platicaba, se va a utilizar alguna estrategia para ver cómo se hacen sobre las zonas más pobladas la parte de la vacunación con las personas adultas mayores, pero también los que están trabajando lo de tecnologías están utilizando esta parte, la parte de la educación, donde están los pequeños, donde están los analfabetas. Hay un sinfín de aplicaciones y seguramente en la academia, en los proyectos productivos, los grandes innovadores, este es el insumo básico para partir con hechos y datos. No tenemos derecho, no podemos estar improvisando. Pues con ello concluyo mi charla y muy buena tarde y estoy para servirles con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a dar unos minutos, si son tan amables, para preguntas, si tienen alguna inquietud después de esta presentación importante del maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Pueden levantar la manita que está en la extrema inferior a derecha de su pantalla. Maestro Denis, buenas tardes. Denis, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro Ancona, ¿qué tal? Buenas tardes. Guadalupe González por acá. Solo quiero hacer unas cuantas preguntas respecto al uso de la información, que es una riqueza, Es una riqueza de información tan grande como, digamos, un banco de datos, una base de datos. Ahora, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿qué tanto utiliza el gobierno en proyecciones y planeación toda esta información que ustedes acumulan? Guadalupe, te respondo esto y me dices los demás. Hay más técnicos dentro de los rudos, eso sí te lo puedo garantizar. Cada vez hay más personas técnicas que están haciendo ello. Solo para comentarles, antes de esta administración estatal, un grupo de personas vino y revisó todos los procesos que tenemos, desde las encuestas de percepción, las encuestas que son proyectadas también con datos duros, por ejemplo, la de victimización, y esto del censo de población. Cada vez hay más espacios donde están trabajando con ello. Hemos encontrado unas contrapartes muy competitivas y también la otra es que lo están haciendo espacialmente. Ya no solo es el dato, sino estamos vinculando esto en mapas dinámicos, en sistemas de información geográficos, si quieres, de todos los tamaños. Hay unos especializados, los muy básicos, que lo puedes poner esta información sobre el Google en tu máquina. Bueno, no voy a comentar más nada, pero nuestro amigo de Jalpa de Méndez, el presidente, él ya hace su capa y sobre la imagen de satélite él ya tiene y están trabajando. Han aprendido a usarlo y una cosa, Guadalupe, yo creo que la necesidad básica de tener, porque la información está disponible y en cualquier momento se lo pueden preguntar y cuestionar muy fuerte. Ok. Me ganó usted la pregunta en cuanto a municipios, al hacer referencia con el señor de Jalpa. ¿Qué tanta información solicitan los municipios para elaborar sus planes de desarrollo y para poder tener una visión más amplia de lo que es posible hacer en la base del Estado mexicano? Yo creo que hay ya una creciente necesidad, porque generamos información. Hay que aprender a distinguir el volumen de información que sale sin sustento y metodología a los datos reales. Lo han aprendido. El instituto tiene como política, a la hora de que tengamos ahorita, por ejemplo, autoridades electas, les ponemos a disposición un paquete básico para que tengan de conocimiento lo que tenemos en disposición, y después ya hemos tenido vinculación prácticamente con todos los municipios. Por ejemplo, en el espacio de catastro, estamos revisando cómo poder ayudarles, por ejemplo, en sus estadísticas que son de ellos. Les pongo un ejemplo rapidísimo, que es los registros civiles generan entre 50 y 60 mil actas de nacimiento al año en Tabasco. Pero un acta de nacimiento dice quién nació, dónde nació, la edad de la madre, a qué trabaja, la edad del padre, y esa información para salud pública o para el mismo municipio podemos ver. Lamentablemente les comento y les comparto que en Tabasco en el 2020 tuvimos madres de 13 años
y madres por segunda ocasión de 15 años. Y eso es un dato que tienen los municipios. De repente ellos no dimensionan cómo usar estos datos porque lo sabemos, es muy complejo. Aunque Tabasco ha avanzado mucho, todavía tenemos registros civiles que trabajan con máquinas mecánicas, con papel carbón, con algunos datos, y esas son nuestras realidades. Sí estamos avanzando, y los municipios, sobre todo, hay una serie yo lo digo, de los nuevos funcionarios, que sus éxitos deriva en la planeación básica. Lo están trabajando, eso sí me consta. Ok, ya para ir terminando, maestro, la última, ¿qué tanto acuden las empresas a pedir información al INEGI para sus proyectos, para elaborar sus presupuestos y todo eso? Fíjate que ahí es un nicho de oportunidad y ojalá podamos hacer una empresa. Generalmente son consultoras que vienen a vender servicio a las empresas. Son muy pocos los empresarios directamente. Sí hemos trabajado con las cámaras, hemos trabajado con Canaco, con la CEMIC, con algunas cámaras empresariales. Si vienen rápidamente, nuestro amigo de Club Azur, Frenos y Clutch, conozco al gerente y un día me dijo, oye, mándame un plano, ¿no tendrás un plano de Villahermosa? Y tenemos muchos planos de todo tipo. Le mandé un plano y de repente me manda una imagen donde tenías el plano de Villahermosa con chinchitas de estas de colores verde, blanco, así en la pared. Y lo llamé y le digo, ¿sabes qué? Ven para acá, no seas así. O sea, ¿qué estás haciendo? Estaba haciendo sus talleres mecánicos donde hacen sus recorridos y los tenía así. En el directorio de unidades económicas del INEGI, que es del censo económico, aparece la razón social. Él tenía 80 y en 30 minutos ya tenía 250 con sus ubicaciones y sus datos. Lo tenemos, pero los empresarios no lo saben. Ok, pues muchas gracias, maestro. Ojalá ahí hay oportunidad de impartir algún taller, un diplomado, un curso especial para el uso de esta plataforma y sobre todo aprovechar la serie de información y de datos que maneja el instituto, principalmente para que los muchachos puedan y sepan utilizarlos, sepan ponerlos en gráficas, sepan hacer proyecciones, sepan hacer tantas cosas que se pueden elaborar con datos, ya sea cuantitativos o cualitativos, pero que sí es necesario para los chicos. Gracias, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Guadalupe. Y pues sí, muy importante todo el trabajo que hace el INEGI, la verdad, mis respetos y toda la información que nos ha proporcionado el maestro José Ancona. Bueno, vamos a dar por terminado este webinar, sin antes invitarles, hacerles una cordial invitación. El área de CIDEC, siempre a la vanguardia y viendo precisamente todo este tipo de información, toda la capacitación que está pidiendo nuestro entorno. Vamos a abrir próximamente el diplomado en Administración Estratégica. Para el día de 10 de abril iniciamos el diplomado en Reforma Laboral, también Reforma Laboral 2019, y el diplomado en Sistemas Integrales de Gestión de Calidad. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, maestro. Y cedo la palabra a nuestro señor rector para clausurar y para dar por terminado con este webinar. Muchas gracias. Bueno, desde luego, José, bueno, pues agradecerte mucho tu participación. Desde luego, me imagino que muchos se habrán quedado con preguntas y como mi compañero Guadalupe te preguntó, evidentemente hay un enorme potencial y tú nos lo has comentado de manera muy recurrente. Espero que pronto podamos, como lo planeamos hace un par de años, generar nuestro centro de estudios económicos del sector privado en nuestra universidad, que se quedó ahí en un proyecto, pero espero lo concretemos, porque efectivamente, utilizando la información del Censo Nacional con los censos económicos y los censos específicos que hay, que en INEGI ha venido elaborando desde hace muchos años, hay un enorme potencial para detectar. Incluso mi compañera Claudia del área de mercadotecnia que está escuchándonos, pues puede saber dónde están los jóvenes con edades determinadas, con niveles educativos, a dónde poder ir a establecer sus campañas para promoción de la universidad,
quien quiere abrir de los compañeros que están en carreras en este modelo de emprendedurismo que también tenemos que impulsar en la universidad, pues a dónde poner un negocio, pues cuando menos que no esté a media cuadra del competidor, ¿no? Sino que tenga un área de oportunidad. Así es que, bueno, José, como siempre, primero, evidencias, sin lugar a dudas, yo creo que en el país hay muy pocos, no quiero decir que seas el único, porque el INEGI ha trabajado desde hace buen tiempo en la formación de cuadros como tú, pero la verdad es que es un orgullo para Tabasco el tener pues el primer contratado derivado de un trabajo, de un análisis de sus componentes y sus competencias. Y pues como te comenta Mari Carmen y Guadalupe, bueno, tú eres parte de la universidad, eres un maestro de nuestra institución. Ojalá podamos ser contigo con esta información del INEGI, pero sobre todo con lo que has aprendido, algunas otras pues talleres o diplomados que puedan en un momento determinado pues aprovechar y sobre todo enseñar a nuestros estudiantes de licenciaturas, ingeniería, de posgrado, a utilizar este rico material en otros países, y tú lo sabes, José. La apropiación de esta información tiene un valor incalculable. En México, desgraciadamente, todavía subutilizamos. Sí, sin duda hay algunos estados de la República que lo hacen de mejor manera, pero nosotros en Tabasco creo que tenemos ahí una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, y desde luego pues tenemos que enseñar las metodologías de información. Seguramente Pepe Estrada, que es nuestro amigo, y comentabas ahorita de su gerente, pues ya dejaron de poner conchinches de colores en el mapa, pero pues esto es una característica todavía de muchas empresas, ¿no? En donde podrían tener información que además es gratuita, porque antes, cuando necesitábamos información de esta naturaleza, teníamos que contratar a un consultor, alguien que nos traía el know-how de cómo hacerlo, y hoy pues tenemos esta información. Así es que bueno, Pepe, te agradezco mucho, de verdad, nuevamente en nombre de la Universidad Olmeca, que nos hayas hecho la gentileza de este webinar. Estaremos en contacto contigo para hacer otras cosas, si tú nos lo permites, porque pues estamos muy convencidos de que podemos explorar y explotar muchas cosas con el conocimiento tuyo y con la información del INEGI. Te mando un abrazo a nombre de la comunidad y muchas gracias a todos los que nos hicieron la gentileza de estar en este webinar. Ya Mari Carmen les dio los avisos parroquiales. Tenemos muchas tareas. Estamos también desarrollando algunos proyectos importantes que esperemos ya en el futuro cercano los tengamos, incluso para participación también de Pepe, una maestría en Ciencias Políticas y Sociales, en donde tenemos un área precisamente también del área de demográfica y del tema de datos. Así es que bueno, estaremos tratando nuestra universidad en esta virtualidad que nos ha tocado hoy trabajar, y preparándonos pues para cuando volvamos a lo que se llama, o dicen que se llamará, la nueva normalidad, que no sé cómo vaya a ser, pero bueno, espero que sea pronto y estemos preparados para ello. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.